Hola, qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Estamos con ustedes, charlas de viernes desde Restaurante Daruma en Parque Hundido. Agradecemos mucho a Yoji Sugawara la gentileza de su casa como recepción para poder hacer estas charlas, y por supuesto también a Faustino Martínez, gerente de esta área. Reunión de amigos, charla con gente importante, conocidos a lo largo de los meses recientes, ustedes así lo han observado, y hoy me honra que en esta mesa y en esta charla de viernes nos acompañe Roy Campos, un hombre con el que hemos coincidido en distintas etapas. Recuerdo el inicio de un proyecto muy interesante que sí hace una realidad, Foro TV, ahí estuvimos, en distintas áreas, por supuesto, de empresas tan importantes como es Televisa, en donde ha participado de una manera muy, muy importante. Y yo diría que en muchos de los sectores importantes de comunicación, Roy Campos es clave para conocer, para entender, para aprender. Pero además, el Roy Campos, que es un gran aficionado al béisbol, que tiene un vínculo muy importante con el juego de pelota, que es de una tierra de gran béisbol a nivel de muchos años, como es Sinaloa. Querido Roy, ¿cómo estás? Hola, Polo. Me da mucho gusto recibirte y verte. Gracias por estar con nosotros. Por decir que soy importante. No, soy chismoso. Le entro a todos los temas. Y eso es muy bueno también. Sí, efectivamente soy de Culiacán, soy tomatero. Sí, soy de gran tierra de béisbol. Soy tomatero, ¿no? Y además de una gran pasión por la vida, porque hay un montón de cosas interesantes e importantes que tienen que ver con Sinaloa, que le dan a México un hombre con características muy importantes, porque es un hombre con una personalidad de comunicador y destacado, me gusta pero platicar. además hacer estudios de opinión, que sí, a final de cuentas es clave en el momento actual, no solo en México, sino en el mundo. Así de que debes estar muy contento con esto. Te voy a platicar. En 1995 puse la empresa. Yo antes era director de encuestas del INEGI, entonces sabía hacer encuestas, está bien. Pero en el 95 puse la empresa y empecé a hacer encuestas de opinión. Y recuerdo muy bien las palabras de que el que era mi jefe, Carlos Jarque, gran personaje, presidente del INEGI en esa época, que me dijo: te vas a hacer muy buen conversador, porque vas a saber de muchas cosas, ¿no? Y efectivamente, a lo largo de más de 20 años, lo que hago en Consulta Mitofsky es entrevisto de todo, y de lo que se te ocurra. Entonces, de aviones, de comida, entonces se vuelve uno como chismoso profesional. Soy un chismoso porque tengo datos. Claro. Y entonces ya no dicen, no, yo te digo lo que dicen los números. Por supuesto. Entonces se vuelve un chismoso, pero profesional. Por supuesto, claro. Pero sí, efectivamente, mira, cuando hablamos para esta plática, te dije, yo tengo un origen en comunicación y en deportes. ¿No? Mi abuelo fue periodista deportivo, mi papá fue periodista deportivo y mi hermano es periodista deportivo. Mi papá fue locutor, estuvo más de 50 años en un micrófono, locutor de radio, y escribió una columna. Todo. Entonces, así, mi origen es periodismo, comunicación, aunque yo me les escapé y me fui a las matemáticas. Pero uno no quiere y se vuelve a meter acá, ¿no? Entonces, a la comunicación. Qué bueno, pero fantástico. Sí. Pero ¿cómo es esa relación entre los números, además como un actuario, con una gran cantidad de estudios sobre temas que tienen que ver con esto, y la afición y el gusto por el deporte, el béisbol, porque son muchos números? De hecho, yo creo que ese es mi origen. Mi origen en la parte estadística es el béisbol, ¿no? Mi hermano te habla de las estadísticas, porcentajes de bateo, récords y todo, y yo te hablo de otra cosa, las preferencias políticas, las preferencias sobre productos, pero es mi origen. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi mamá lo cuenta, que yo todos los días recortaba de los periódicos, básicamente del Esto, de La Afición, del Sol de Sinaloa, del Diario de Culiacán, estos 4 periódicos, las fotografías. Y durante la temporada iba yo acumulando quién tenía más fotografías que jugador. Siempre ganaba Héctor Espino, Severino Sánchez, ¿no? Y entonces era mi medición de popularidad, pero muy, muy básica, pero de esa época yo de niño tenía cuántas fotografías se habían publicado de cada jugador. No, evidentemente los mejores jugadores tenían más fotografías, eran los más populares. Claro. Entonces era una forma de ver la popularidad. Y una relación directa entre la capacidad de ese Héctor Espino, que es un personaje, un bateador indiscutible, un hombre con una fuerza y una presencia única. Superman, el Superman, claro.
Y en ese caso, por supuesto, tiene que ver esta relación de imagen y popularidad con logros. ¿Estamos igual en otras áreas de la vida actualmente? Igualito. A ver, si tú ves de qué políticos se publican las fotos, son los políticos populares. O sea, si uno hiciera mi misma ¿Hay estadística... políticos populares en este momento? Sí, aunque su popularidad sea negativa, pero hay populares. Sí. Eso es interesante. Porque, mira, la vida de un político tiene 3 etapas. La primera etapa es ser conocido. La segunda, entonces, si no te conocen, no sirves como político. La segunda etapa es que opinen bien de ti. Y hasta ahí llega. Pero la tercera etapa es que quieran votar por ti. Y ese es el problema de los políticos actuales. Que no hay ninguno donde la gente tenga ganas de decir, quiero votar por él, ¿no? Pueden tener buenas opiniones, pero no... Por cierto, los artistas y los deportistas llegan hasta ahí, hasta generar buena opinión. Cuando se lanzan de candidatos, normalmente les va mal, ¿no? Claro. Salvo que te llames Cuauhtémoc Blanco, pero les ha ido mal a los demás. Y que no gobierne, porque gobiernen otros en lugar de él. ¿No? Que además yo creo que la gente que votó por el querido Cuau, pues sabía que iba a haber otro grupo atrás de él que iba a hacer esa función. Pero igual la fama, y ahorita me voy a un caso como es Ucrania, en donde un personaje comediante acaba de ganar. Zelensky acaba de ganar, que no es el mismo, que no es el primer caso, pero es el mismo que está haciendo en el mundo entero. Los partidos dejan de tener la legitimidad que se requiere y tienen mala fama. Pero tú ves lo que acaba de pasar en Brasil con Bolsonaro, o en El Salvador con Nayib Bukele, y empiezas a ver el mundo, y el mundo está rechazando al partido político tradicional, ¿no? Siempre en Italia está teniendo éxito un movimiento que se llama 5 estrellas. ¿Cuál es la tendencia? ¿Quién sabe? Se llama 5 estrellas, ¿no? Nayib Bukele en El Salvador se llama Nuevas Ideas. ¿Es de izquierda o de derecha? No tiene nada que ver, es Nuevas Ideas. Entonces la gente está siendo atraída por nuevas ideas. Fíjate que en el caso del deporte y del béisbol, la gente conoce. Tú conoces de tu familia con toda la tradición de narradores y comentaristas. Es estudiar, es involucrarse en todo lo que sucede en ese gran deporte que es el béisbol. Y en política parece que la gente, mientras menos conoce o mientras menos sabe, más participa o más toma decisiones que quizá no sean tan acertadas como uno quisiera. Mira, ¿Cuál es la relación entre esos dos conceptos? Mira, a ver, no nos hagamos. A ver. La política tiene 2 etapas. La etapa de, como la vida, la etapa del cachondeo, la etapa de la persuasión, la seducción. O sea, tú quieres formar una familia, seduces. Y en esa seducción, normalmente no dices toda la verdad. Hay un asunto de seducción. No puede haber una seducción sin mentiras. Y en la política igual, hay una etapa del político en donde persuade, engaña, simula, y el problema viene es cuando ya es gobierno, o el problema viene cuando ya te casas, que ahí sí te conocen realmente. Claro. Cuando eres gobierno te conocen realmente. Bueno, aquí el problema es que en México empezamos a conocer a los políticos cómo gobiernan, y vimos al PRI, y luego llegó el PAN, y gobernó el PRD, y se empezó el ciudadano a ver, todos son igual de corruptos, todos son igual de ineficientes. Y entonces empezó a perderse la idea de que el político sirve. Y entonces el ciudadano dijo, quiero lo que sea, pero que no sean esos políticos, lo que sea. Y empezó a votar sin evaluar realmente el futuro, sino evaluando el sentimiento, es evaluar por sentimiento. Y entonces cuando le dices, oye, pero es que este no sabe, no, lo peor es que vuelvan a ganar los mismos, ¿no? Ahora, no se puede decir que el actual presidente no sepa, gobernó, tiene experiencia, 6 elecciones, o sea, 6 procesos electorales, es decir, sí llega un político experimentado que hasta ahorita nunca nos ha engañado en el sentido de que ha sido congruente, les guste o no les guste, pero lo que dice lo ha dicho siempre. O sea, primero los pobres, honestidad valiente, mafia del poder, o sea, este tipo de cosas no es nuevo lo que nos dice ahora. Para mí creo que lo nuevo es que cuando estaba de jefe de gobierno no polarizó a la población como lo está polarizando ahora. Ese es nuevo, ¿no? Este rollo de que hasta la misma prensa, la prensa es fifí, es como polarizar y decir hay 2 grupos, los que están conmigo y los que no están conmigo. Ahora, quien la
Las palabras serían, él tiene que gobernar hasta para sus enemigos. Es, O sea, es el presidente de todos. él tiene que conseguir que les vaya bien hasta a sus enemigos. ¿Por qué? Porque lo eligió un grupo, pero él gobierna para los 3, 4, 5 grupos que haya. Entonces, él no tendría, además, tiene una fuerza impresionante. El presidente actual de México no nomás tiene una legitimidad, tiene una fuerza impresionante. Tiene mayorías, maneja presupuesto, fuerzas armadas y tiene unos seguidores que están dispuestos a dar la vida por él, porque lo adoran. Y entonces tiene que ser más responsable en su declaración de adversarios, porque al declarar adversarios también está diciéndoles a sus seguidores quiénes son sus adversarios. Entonces yo creo que eso no debe ser como más tranquilo. Yo creo que el presidente, ahora eso no lo hace mala persona, o sea, lo hace una forma de ver el mundo distinta. No es una mala persona. O sea, mira, a López Obrador no hay que subestimarlo, sus adversarios no pueden subestimarlo. No es ningún tonto, tiene una inteligencia política impresionante. No es una mala persona, no quiere destruir al país, quiere hacerle bien al país. Entonces no puedes subestimarlo. Lo que tienes que hacer es entenderlo. No es un político tradicional. Y por eso ganó, porque no es un político tradicional. Por supuesto, y además yo creo que la persistencia y la continuidad y la búsqueda de todos los modos y todas las formas, vamos, hasta decir y hablar de las al diablo las instituciones y hasta reconocerlas. Oye, y otro hay que reconocerle, llegó al poder por la vía democrática. Nunca se le ocurrió ni llamado a tomas de poder, no, vía democrática, votaciones y partido político. Y eso de alguna manera sí es una vocación democrática. Hay un factor, y fíjate ahora que estoy pensando en lo que tiene que ver con la consulta, con saber, sí. Y además Mitofsky que influyó y que tú tuviste el gusto de conocerlo, Warren Mitofsky, la opinión pública, lo que significa la opinión pública y valorarla. En estos años que tú has estado al frente de lo que ahora ya es Grupo Mitofsky, ¿esperabas esta transformación de la sociedad? No. ¿Esperabas este rumbo? ¿Hubo algunas variantes que te hicieron contemplar lo que podía venir? A ver, no se esperaba, porque no esperábamos el cambio tecnológico como vino. O sea, el problema es, todo cambio tecnológico en el mundo conlleva cambios en la comunicación, en la sociedad, en la política. Y nadie pudo prever lo rápido que el cambio tecnológico venía. O sea, pensar que los smartphones hoy te hacen lo que antes tenías que hacer con aparatos, con una computadora. Tiene más capacidad un smartphone que las computadoras con las que estudiamos. Entonces, este cambio tecnológico era imposible prever, ¿no? Así como no podemos prever en 10 años que haya. O sea, no lo podemos prever. No lo podemos prever. Claro. De hecho, no podemos prever en el 2024, en la elección presidencial, ni siquiera qué partidos compitan. O sea, sabemos que uno va a ser Morena, pero contra quién se va a enfrentar no tenemos idea. Porque además no hay partidos de oposición. No están bien organizados en ese momento, no hay oposición. No hay oposición. O sea, el PRI está desfondado, el PRD desaparecido, el PAN desarticulado. Entonces, entonces Morena se está consolidando. Ojo, ni Morena es partido político siquiera. No, claro. Ni ellos son partido político. Que ni entre ellos se entienden ahora. No son partido político. Ve los pleitos que tuvieron para elegir candidato en Puebla, en Baja California, en Aguascalientes. No son un partido, no tienen liderazgo. Si le quitas a López Obrador, no hay un liderazgo claro. Nada, no hay nadie. Y eso ha sucedido en otras etapas del país, ha sucedido, digo, en el mundo habrá algunos casos, pero entonces somos tan diferentes. Hablaban de que el PRI era ejemplar, y quiero decir ejemplar entre comillas, en muchos de los casos, bueno, malo, pero es un ejemplo. Tuvo una preponderancia y un dominio de 80 años. ¿Sí? Este movimiento que desapareció todo lo que hay alrededor, ¿tú observas o consideras que puede tener esa misma... Ya no digo duración, y ojalá que no sea así, porque son periodos muy largos. Mira, guardando proporciones, Estados Unidos está en una situación similar. La presencia de Trump ha hecho que el Partido Republicano, su partido mismo, esté ni siquiera desarticulado, y el Partido Demócrata tampoco está muy organizado para oponerse. Es decir, él también... tiene que regresar Biden. No, tiene que regresar después de muchos años, porque ya intentó ser contra Nixon, Claro. O sea,
Bueno, el asunto es que esta personalidad, lo de Salvador pinta para igual la personalidad del próximo presidente que entra en junio, es arrolladora y los otros dos partidos estaban polarizados y los está desarticulando totalmente. Es decir, el peso de las personalidades hoy está siendo mucho mayor de lo que eran antes. Porque antes en México teníamos un partido que era, desde el puro nombre, institucional. Sí, la revolución se volvió institución. Institución, exactamente, ¿no? El puro nombre te daba idea de que el presidente era prácticamente un alfil, pero lo importante era la institución. Ya. Hoy no, aquí López Obrador no es un alfil de Morena, es Morena, él es Morena. Claro. ¿Sí? Entonces, no, es muy distinto lo que estamos viendo hoy, no se había visto. Fox era externo al PAN, el mismo PAN jamás lo reconoció como suyo. O sea, no, Calderón llegó con poca legitimidad. No, hoy estamos viendo algo que no habíamos visto en México y que no vamos a ver en el 24 tampoco, ¿eh? No va a surgir otro personaje igual. No hay quien pudiera tener, por supuesto, esa fuerza o ese... Si existe, no lo hemos visto. O por lo menos de los que forman, de quienes forman parte de aquel grupo. Puede ver, porque puede ser algún empresario que dice veamos, pero que todavía no se lanza, algún luchador social, un joven tipo Kumamoto, o sea, que todos no los vemos con un tamaño que puedan llegar a surgir, ¿no? Alguien de algún apellido. Yo lo que veo venir, alguien que pueda venir de provincia, con legitimidad de provincia, puede ser el gobernador de Jalisco, puede crecer, pero no los vemos hoy. Hoy todavía todos son pequeños junto al peso del presidente. Siempre ha tenido importancia y han tenido reflejo de lo que vendrán los estudios que realiza Mitofsky. Para este momento y considerando lo que pueden ser lo que llamaríamos como las elecciones intermedias, ¿qué observas? ¿Qué vas a medir? Lo mismo que hemos medido en años recientes. Las consultas tienen que tener variantes de acuerdo a lo que tú decías, cambios tecnológicos y por supuesto la participación de muchos jóvenes y preguntas. Hay que preguntar distinto. ¿Cómo ha venido dándose esa experiencia? Todas las empresas ya empezamos a medir la pregunta, ¿qué pasa si se quiere reelegir? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? Hay el rechazo a la reelección, porque traemos un rechazo a la reelección desde origen. El otro partido. No reelección. El otro, ¿no? Exacto. Lo que era un valor priista. ¿No? Luego, ¿qué pasa si en 2021 de veras hay un plebiscito para que quede o no? Ya todos empezamos a preguntar ¿usted votaría para que se quede o que se vaya? ¿Con 4 meses de gestión? Ya lo estamos preguntando. Fíjate. Sí, no, o sea, tenemos que empezar nuevas preguntas. De hecho, hay una pregunta que estoy metiendo ahorita, que no sé si la vaya a publicar o no, pero la quiero medir, es, ¿usted qué se considera? ¿Fifí o chairo? Fíjate nada más. O sea, a ese grado ha llegado sí, ya porque ya dividió a la población, entonces ya tomaste partido, ¿te sientes más de acá o más de acá? ¿No? Yo diría, me siento mexicano. Sí, claro. Es lo que porque pareciera que ya no más que ser mexicanos, ya estamos divididos. La respuesta lógica es ninguna de las dos. Claro. Sí, pero te han obligado. Entonces, los que están en contra de López Obrador, con mucho orgullo, hasta ves en redes sociales que ponen soy fifí. O sea, se definen fifí como diciendo me voy a mantener en contra. Bueno, a una jirafa le llaman la jirififita o no sé. Jirafifita. A ese grado llegan las cosas. Sí, sí. No, yo creo que esto también va a evolucionar. El mismo López Obrador va a evolucionar. Mira, yo veo a un López Obrador muy intenso en su primer periodo, muy intenso. Aprovechando su popularidad, sacando todas las reformas que quiere. Ya en el segundo trienio ya no le va a importar sacar reformas, ya las sacó. Tiene que sacarlas en primera etapa y después empezar a que le vaya bien a las reformas. Entonces que empiece a generar crecimiento. No nos va a ir muy bien económicamente al principio. Él lo sabe, que al principio no nos va a ir bien. Espera que al final nos empiece a ir bien económicamente. Esto tarda 3 periodos. Por ejemplo, Corea del Sur Seguridad. Son 18 años. Para educación tarda una generación. Claro. La educación, Portugal empezó hace 20 años y hoy es la estrella, Portugal. Pero la reforma educativa que hizo hace 20 años con un compromiso de que no la modificaran. Para que no llegara cada presidente a moverla. Y hoy es la estrella. Pero seguridad va a ser muy difícil. No se va a acabar la seguridad.
la inseguridad, no se va a acabar. Va a haber problemas y podemos vivir momentos peores en lugares donde hoy no hay inseguridad. A ver, hace unos años, pensar en Guanajuato no pensábamos en inseguridad. Claro. Y hoy pensamos en inseguridad en Guanajuato. Es decir, se mueve la inseguridad porque se mueven los fenómenos. Yo creo que vamos a vivir problemas de inseguridad fuertes y esto va a evolucionar. Va a tener que llegar a un pico y después empezar a bajar. Pero mientras la gente va a estar enojada. Cierto, y en algún momento hubo una, por supuesto siempre ha habido esas desuniones entre generaciones, digo rupturas más bien, entre quienes van siendo mayores y la nueva etapa que llega. Ahora creo que está muy marcado, ya los millennials ya van a ser superados, porque ya viene otra etapa también de jóvenes nacidos o de niños nacidos. Peores que los millennials, peores. ¿Cómo estamos en ese sentido? Sí, entonces, les han llamado centennials, les han llamado algo así a estos cuates. Mira, primero, que te mantengan la atención un minuto, ya ganaste. Te empiezan a ver, si se les da, ya empiezan a ver otra cosa. ¿Por dispersión o porque...? No, porque son multitask, están acostumbrados a recibir muchas señales al mismo tiempo y poner atención en la que se les conozca más interesante. Entonces, si tú les estás hablando y no les interesas, voltean y te siguen oyendo, pero ya están más atentos a otra cosa, ¿no? Se les hace absurdo que se tenga que leer el papel. Se les hace absurdo, o sea, eso de que les des algo cuando está aquí, ¿no? Lo tienen todo. No toman notas de nada, compran todo creen que en un celular pueden encontrar todo. Y tienen razón. Tú eres maestro universitario. Sí. Tú has impartido cátedra Sí. en las universidades. Esos jóvenes con los que empezaste a dar cátedra y los actuales, ¿tienen esas diferencias tan marcadas? Sí, mira, te voy a decir una cosa. El mundo ha cambiado de la Edad Media a actual muchísimo, ¿no? Todo. Lo único que no ha cambiado es el aula. Fíjate, cambiaron fábricas, medios de comunicación, imprimir, todo ha cambiado, calles, ciudades, construcciones, pero lo único que no ha cambiado es el aula, donde un señor se para enfrente y los otros están oyéndolos y el otro escribe y le ponen atención. Eso no ha cambiado. Con los centennials y con los millennials, eso ya cambió. Ya es educación. O sea, bueno, ya había educación abierta, pero ahora es educación a distancia. Ellos ya. No, la autoeducación. La autoeducación. Sí, ellos a la hora que quieren, cuando quieren. ¿Por qué tiene que ser en el horario donde le digas? ¿Por qué tiene que sentarse donde le digas? No, ellos quieren aprender algo y lo aprenden a la hora que quieren, a las 3 de la mañana lo están aprendiendo. Claro. O sea, entonces ya piensan de otra manera, ya ven absurdo tener que trasladarse para sentarse en un lugar donde un señor enfrente les lee un libro que ellos pudieron haber leído en otro lugar. ¿Y estos no forman parte también de los ninis? No son. Fueron a las aulas, se formaron, pero no tienen acceso al trabajo, o bien ya es muy complicado que puedan acceder a instituciones. Y aprenden de otra manera. Pero lo que te digo que ha cambiado es que entonces las universidades no van a dejar de existir. Tienen que modificar su forma de... O sea, la estructura del aula tiene que cambiar. El primer cambio es que había computadoras, tienen internet, pero ¿quién te dice que no haya pronto hologramas, que no salga del celular una figurita y un maestro que te esté dando clases? Claro. Sí, o sea, tecnología hay. Entonces yo creo que el aula en sí es el último reducto de los cambios que vamos a ver en la parte de enseñanza. Esa parte, educación, enseñanza, se acaba de operar una serie de cambios en términos de reforma educativa, todo lo que se había planteado se fue para atrás, toda una serie de aspectos. En educación, Roy, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué vamos a hacer para que esta sociedad mejore? Yo he tratado de pensar cómo nos va a ir con el actual presidente en este sexenio. Entonces yo pienso, por ejemplo, que en la parte de corrupción nos va a ir bien. Vamos a mejorar mucho en el control de la corrupción. En la parte de seguridad no nos va a ir bien, vamos a quedar igual. No veo por qué vaya a mejorar. En la parte de la economía creo que no nos va bien, creo que hay problemas con la economía que tienen que ver con algo mundial. Y así me voy con temas. El desarrollo regional nos va bien, pero en la parte educativa ahí tengo mi semáforo amarillo. En principio creo que bien, porque creo que dentro de las medidas que se tomaron
el meter la educación superior como obligatoria, el crear este sistema de 100 universidades, Benito Juárez, que no pienses en grandes universidades, sino en 100 desarrollos escolares en zonas marginadas para crear a lo mejor 2,000 profesionistas. Sí, pero son 2,000 personas que en zonas marginadas pueden detonar un cambio. Y entonces puede ser algo positivo. Yo creo que la educación no va a ser un punto negativo en el sexenio de López Obrador, va a ser positivo. ¿No? O sea, y además, la reforma educativa que se acaba de aprobar, que deroga la que hizo Peña Nieto, realmente no tiene grandes cambios. O sea, realmente eso de que le quitaron todas las comas es mentira. Sigue más o menos lo básico. López Obrador recupera la rectoría del Estado del dinero, paga Hacienda, entonces va a haber menos posibilidad de que haya por ahí aviadores. Que por cierto, ¿sí sabes por qué se llaman aviadores? Llegaban, cobraban y se iban, pero ¿cuál es la razón? El argumento es la Segunda Guerra Mundial, el Escuadrón 201. Cuando llegan los del Escuadrón 201, y entonces el Estado mexicano les hace un homenaje y les asigna a cada uno de ellos una pensión vitalicia que cobraban en la Cámara de Diputados. Y entonces la broma era, oye, ¿pero tú qué trabajas? No, yo soy aviador. O sea, a mí me asignaron dinero para no trabajar. Claro, claro, como los del 201. Pero ellos sí eran aviadores. Ah, claro, auténticos, sí. Sí. Ahora ya no creo que ni participaron a final de cuentas. Nunca entraron en batalla, participaron, pero no entraron en batalla. Exacto. Pero sí, ya se quedó en México la palabra aviador como sinónimo de... ¿no? Que había muchos, El problema es que los compadrazgos, las relaciones, hemos arrastrado una enorme cantidad de problemas y de vicios durante muchos años. Erradicar todo eso creo que va a ser un... Mira, eso lo están haciendo, pero los cambios son tan radicales que también se exagera. O sea, se exagera. Yo creo que López Obrador en estas ganas de austeridad republicana cae en la exageración. Que va a ser franciscana, dijo. Pobreza franciscana. Sí, porque cae en la exageración. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que López Obrador, la gente sí está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en que esté tan poquito cuidado. Creo que debe estar más cuidado, debe tener más protección, porque él ya no es Andrés Manuel López Obrador, él es el presidente de los mexicanos. Claro. Y entonces, si algo le pasa a él, le pasa a México. Entonces yo quiero que cuide a México, no que se cuide él, que cuide a México. Claro. Entonces yo creo que debe estar más cuidado. Creo que no debe de viajar en avión comercial siempre. Creo que el tiempo del presidente de la República vale muchísimo para estarlo en salas de espera, retrasos de avión, 3 horas retrasado el vuelo. O sea, el tiempo de él vale muchísimo para toma de decisiones como para estarlo teniendo ahí. Pero son formas de pensar, ¿no? O sea, a lo mejor es porque no soy centennial. No, pero además estamos en una realidad que quizá hace, ¿cuántos? 18, 12 años, no nos hubiéramos imaginado. Sí, se le bloqueó por todos los medios, grupos o no, mafias o no, nunca se permitió, se pensó que pudiera llegar a donde está ahora. Y hay quien dice que para llegar ahí tuvo que pactar acuerdos y no tocar hace 12 años, era el personaje en México con peor imagen. Basado en números. O sea, hace 12 años estábamos en abril de 2007, con la idea de que había tomado Reforma, no había aceptado la derrota, se había declarado presidente legítimo el 20 de noviembre del 2006 ahí en el Zócalo, y entonces se le había hecho una imagen negativa, pero era el más negativo de México. Y hoy es el político mejor visto de México. O sea, ¿cómo no hay muertos y no hay acabados? O sea, él se reconstruyó, visitó, recorrió el país, no abandonó su discurso, y lo único que hizo fue esperar los malos gobiernos, porque gobernó el PAN y luego el PRI, y la gente dijo, los dos gobiernan mal. Entonces, ¿Y él toma en cuenta las consultas de opinión? Sí las toma en cuenta, pero las de él. ¿Y están bien hechas las de él? No están bien pueblo hechas. Bueno, pueblo malo, levantar la mano. Debe haber un área que haga eso ahora en la presidencia. Yo no sé si el ingeniero Rom o quien ahí maneje alguna referencia en ese sentido, de imagen. O Jesús Martínez, yo creo, ¿no? Que maneja la comunicación, Jesús Ramírez, y que creo que no ha tenido todos los aciertos que debiera, pero que es un área clave. Él debería ser el que lo tenía. Mira, el hacer la consulta del aeropuerto,
todas las encuestas serias que se aplicaban decían la gente quiere que siga el aeropuerto de Texcoco. Equivocados o no, pero eso decía la gente. Ya estaba avanzado el proyecto. ¿No? Ya está avanzado el proyecto y nos habían convencido de que era lo bueno, ¿no? Hoy parece que nos quieren convencer que no, a lo mejor nos convencen. Yo no estoy apostando por cuál es el bueno. El caso es que el ciudadano decía que siga Texcoco. Hizo una consulta que donde estuvo mal la consulta es en los lugares donde puso la consulta. Que además se politizó, creo que tú en ese momento comentaste algo al respecto. Sí, no, porque cuando el presidente le dice a sus gentes, quiero que voten para que no siga Texcoco, el presidente dice, ¿para qué haces consulta? Pues ya mejor decídelo. Claro, o sea, él ya lo estaba claro, decidiendo, claro. ¿no? Entonces ya votaron los suyos y canceló Texcoco, ¿no? A lo mejor resultó ser buena decisión, pero en el momento, y yo hoy sigo pensando que no. Las otras consultas, ¿no? Las de, ¿quieren que me pelee con Trump? Levanten la mano. Pues eso no es una consulta seria, aunque te voy a decir una cosa, estoy por sacar ese dato. La gente opina eso también. Preguntándole a los mexicanos que hizo bien de no pelearse. ¿Qué prefiere? ¿Que enfrente a Trump cada vez que Trump nos hable mal? ¿O que se lleve bien con él? Y la gente prefiere de, no, ¿para qué no te peleas? Déjalo que él hable. Sí, además con un velador Sí. ¿cómo se llama? De callejón sin salida, Sí, ¿no? sí, y luego, ¿qué tal si de veras se pelea con nosotros, ¿no? Y luego... ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Además está pasándose grupos de soldados mexicanos en la frontera y si hay que ofrecer una disculpa, Oye, y la peor, vamos a ofrecer. ¿qué hacemos si les ganamos? Además, por lo menos recuperar ¿cómo se llama aquel territorio que recuperó Chamizal. el Chamizal en tiempo del presidente Adolfo Juárez, López Mateos, otro lado de allá en el otro lado de Juárez? Además de tomateros, ¿qué otro Cruz equipo Azul, es el soy tuyo? cementero, soy estoico. Fíjate, Soy estoico. qué maravilla. Bueno, Soy pueden cementero. llegar a la liguilla ahora No, este grupo. por segunda ocasión consecutiva. Sí, claro, porque Por la acaban de perdimos perder la una final Claro, recientemente. habiendo llegado de líderes. Pero entonces es un seguidor fiel de los Te equipos. puedo decir las alineaciones. Eso es verdad. Bueno, además nos tocó una época maravillosa de Cruz Azul, Sí, los 70. La época de Marín, Sánchez 5 años, Galindo. primero un tricampeonato, luego un bicampeonato, que pudo ser tricampeonato también. Claro. Pero el tercero perdimos la final con Pumas 4-1 en la despedida de Hugo. Que además era un gran enfrentamiento capitalino. Claro, y entonces era el 4-1 en aquella final en donde nos metió, eran campeones de goleo juntos Caviño y Hugo. Evanibaldo Castro, sí, Caviño, qué cosa. Sí, ¿no? Y era Qué jugador. y ahí Fíjate, perdió. hace unos días desaparición Muñante, física del la querido Cobra. JJ Muñante, Sí. que nos tocó verlo con el Atlético Español y luego pasarse a Pumas. Con los toros. Pero si tú eres del toros del Atlético Español. Español, Benito Pardo y todo aquello. Bueno, el jefe Boy creo que jugó una época también ahí, Tomás, en el Atlético. Oye, No, era Manso, ¿no? era Manso también, Era Manso, claro. hoy estaba en Agustín Tigres. y el- Era Manuel Manso. Manuel Manso eran Manuel los, Manso. y Tomás Boy con los Tigres, que en el bicampeonato, porque fueron 3, en el bicampeonato le ganamos a los Tigres en el Azteca, y en la última jugada del partido, Tomás Boy queda solo junto a Marín, y Marín se la pasa. Sí. 4-3 ahí en el Azteca. Esa fue una época maravillosa de Cruz Azul, de los propios Pumas, yo diría de lo que es el deporte del fútbol mexicano. No, el América tenía un gran equipo, por eso el triunfo de aquel que le ganamos aquella final, el mérito era que el América traía un equipazo. Sí. O sea, el Cruz Azul traía un equipazo, con algunos jóvenes de esa época, porque fue el año de debut de Nacho Flores, por ejemplo. O sea, Gran ese, defensa, ¿no? Nacho. Y estaban en su apogeo Quintano y Guzmán en la central, y Sánchez Galindo del otro lado izquierdo, y Nacho Flores era debut en la derecha. O sea, todo era equipazos, pero también el América. O sea, el América traía... Simplemente con el Cali, el querido Calimán Guzmán, Calimán. y con Alberto Javier Quintano, Guzmán, que era Alberto era de Quintano. selección chilena, Sí, dale. Bueno, Gran. en México jugaban selección chilena, estaba Carlos Reynosa, estaba Quintano, y estaba uno que jugaba con el Necaxa, Rodríguez Jara, creo que se apellidaba. Claro, pues, que eran de selección chilena, los tres estaban aquí. Y eran las estrellas. Pues qué bien, porque Cruz Azul puede aspirar a algo importante. Yo conozco a un Cruz Azulino, bueno, el hijo mío, José Miguel, al que saludo, José Miguel, irredento él sí sabe de seguidor. fútbol, Él sí sabe de fútbol. Sí sabe de Jugó fútbol. además toda su infancia y juventud ahí en Cruz Azul. Y de béisbol, por supuesto, tomateros, pero en la Liga Mexicana, ahora Mira, que tenemos nuevo parque ahí. Mira, la Liga Mexicana le fui un tiempo a los Zaraperos de Saltillo. ¿Por qué? Porque era el mismo dueño, era el Chino Ley, que era el mismo dueño de los en tomateros. la época de Culiacán. Vinicio Castilla. No, Vini Castillo, fíjate que lo fui a ver a las series del Caribe con Vinicio Castillo.
pero era porque normalmente estaba Big Leaguer y llegaba a las Mexicanas del Pacífico y se cuidaba. Sí. Que ojo, el béisbol es del noroeste, del norte del país. Claro. Pero cuando hablamos, Vinicio Castillo es de Oaxaca. Claro. Nelson Barrera de Campeche. El Almirante. Es el Almirante. Gran jugador. Sí, o sea, tercera base, ¿no? Tercera base, pero sobre todo bateador. Que por cierto, nuestro primer triunfo en la Serie del Caribe, ¿te acuerdas con Hermosillo, con el Cananea Reyes? El Cananeo fue nombrado el mejor pitcher, pero hay una jugada que ejemplifica la genialidad del Cananeo. Hombre en tercera, Nelson Barrera bateando. Evidentemente todo el mundo esperaba un fly de sacrificio para anotar la carrera del Gane. Y lo manda a tocar, un squeeze play. Lo manda a tocar. Y nadie esperaba. Nadie lo esperaba, pues como que... Bateo libre, ¿no? Bateo libre. Pues Almirante, pues era el conronero. Claro. Pues anotó la carrera del triunfo con un squeeze play y nos coronamos. El querido Benjamín Cananea Reyes, de todo mi cariño y respeto. Sí. Fíjate, Roy, fíjense, la primera entrevista que a nivel profesional realicé cuando estábamos en Imevisión, en Canal 13, fue al querido Cananea Reyes cuando era manager de los Diablos Rojos del México. Por cierto, unas horas antes de una serie que iniciaba contra los Bravos de León, de Paquín Estrada. Y me dice, oye, ¿vienes a hacer una entrevista a prueba? Estás hablando de los dos managers mejores que ha habido en la Liga Mexicana del Pacífico. Fíjate. El Cananea con Hermosillo y el Paquín Estrada con Culiacán. Son los mejores. Claro, en ese momento estaba para la americana. También fue campeón de la Serie del Caribe, con los Bravos. Es siempre los catchers. Los catchers llegan a ser muy buenos, grandes managers, ¿no? Sí, pero el Paquín particularmente tomó un liderazgo. El catcher es como el quarterback en un equipo de béisbol. Lo único que ve a todos, ve al pitcher y es el que sabe la estadística de cada bateador y sabe qué pedir, dónde pedir, curva, algo así. Sabe el control del pitcher, entonces es el que le dice al manager, ya no está tirando duro, sí está tirando duro, no me está haciendo caso a lo que pido, está descontrolado. Claro. Entonces vuelve el quarterback, mueve a los fielders, los mueve háganse para atrás, para adelante, a la izquierda, a la derecha, es decir, es el quarterback, entonces se vuelve un estratega natural. ¿Tú jugaste béisbol? Yo jugué, era primera base. Ah, magnífico. Era es una posición base. muy interesante también, Era ¿no? primera base. Después de ver jugar ahí en los Tomateros a jugadores, a lo mejor no te acuerdas tú, pero yo sí, el millonario Ildefonso Ruiz, Nayarita, jugó ahí, Clarence Jones jugaba ahí, o sea, eran primeras bases normalmente jonroneros. Ya. Yo no era jonronero, nomás era alto. Pero tenías un buen promedio. Era bateador entre 250 300, bueno. arriba de 300. Bueno. Y como era alto, con mi Newman, además largo, pues agarrabas todo lo que era necesario. Por esa línea no pasaba nada y además estabas listo para cualquier jugada que se necesitara. Ahora es el deporte hablando del señor presidente, le voy a decir ciudadano presidente, como él siempre dijo. Ciudadano presidente. Oye, y también de la hubiera República. sido con Mid, ¿eh? Mid también le gustaba el le béis. encanta el béis. Sí, los dos candidatos eran beisbolistas. Mid hubiera sido un buen presidente. Sí, yo creo que sí. Mid hubiera sido muy bueno, sólido, honesto, preparado, simpático, sencillo. Yo creo que Mid no era un mal candidato, pero cargar con la losa del PRI al que pusieran, hubieran puesto al Papa y perdía. Esa es una buena. No hubiera ganado con el ninguno. Que pusieran en el PRI iba a perder. Y fíjate qué terrible ahora que hablas de las características de José Antonio Mid, que además de ser gran aficionado al béisbol, además le gusta la fiesta de toros, que a mí en lo particular me gusta mucho la tauromaquia, fue sacrificado en un momento terrible. Sí. No valdría la pena, y claro, no puedes llamarle al enemigo natural, diría yo, pero no valdría la pena pensar en un gobierno donde invitaras a gente capaz. Yo creo que tarde o temprano Mid va a trabajar nuevamente en el gobierno mexicano. Tarde o temprano, con este gobierno, con otro, porque es alguien que hasta sus enemigos le reconocen. O sea, nadie lo ha acusado de corrupto. A ver, ha sido secretario de Estado 5 veces y nunca ha sido acusado de tratar mal a un chofer, una secretaria, un periodista, a nadie. Y con dos de gobiernos distintos, panistas y priistas. Es un cuate preparado y además lo tratas y cae bien. O sea, no es soberbio. Le piden fotos en la calle, le piden autógrafos. Hay gente que sabe mucho y es tan soberbia porque quiere que sepa que saben mucho, ¿no? Y es soberbio y no habla con las gentes que saben poco. Y no, Mid habla bien con todos, tiene una sonrisa fácil.
Yo creo que tarde o temprano va a regresar, a lo mejor en Banco de México. Ahorita está en HSBC o en por HSBC, ahí, ¿no? Internacional. Internacional, es una... Sí. Curiosamente, mire, hablo de un ex secretario, ahora un ex presidente como es doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, también como hombre de consulta en áreas institucionales muy importantes de las finanzas. Y promoviendo la despenalización de la marihuana, lo cual es correcto. Eso es una buena postura. Es una buena... Pero qué raro. Además, que sería un gran negocio, pero qué ¿no? raro que en Latinoamérica los expresidentes estén promoviéndolo. Ya lo vivieron, ya supieron, ¿y los ¿no? presidentes? Los actuales. ¿Dónde están? Pues se supondría que deberían estar en esa deberían agenda. estarlo haciendo, ¿no? No, pero cuando ya eres expresidente, a ver, Zedillo está en esa, Fox está en esa y Calderón también están en la despenalización. ¿Quién es Gaviria o quién es el otro? César que está? Gaviria en César Colombia. Gaviria también en Y muchos expresidentes en el mundo dicen, ese no era el camino, hay que despenalizar. Ese es un tema que es importante y sobre todo por lo que implica también a nivel de negocio, ¿no? Sí. Yo no me imagino lo que mira, signifique. El argumento no es que si despenaliza la marihuana acaba la inseguridad. No es cierto, no acaba la inseguridad con eso. Desincentivas una parte de la inseguridad, que es el manejo de la lana por la venta de marihuana. Que es una parte, es una que parte es la más grande quizá de todo lo que se distribuye. Pero los delincuentes, si les quitas eso, van a tratar de irse a otro lado. Entonces no es ese el camino, ¿no? El tema es un tema de derechos. El Estado tiene derecho o no a prohibirme a mí lo que yo haga con mi cuerpo. Es un tema de derecho. Y si sí tiene derecho, ¿por qué no me prohíbe también tomar? ¿Por qué no me prohíbe fumar o comer papas fritas? Claro. O sea, si de veras te hace daño a mi cuerpo. Pero no, entonces lo que el Estado tiene es la obligación de decirme el efecto que tiene sobre mi cuerpo lo que como. Es decir, y conozco un abogado, Juan Francisco Torres Landa, que presentó ante la Suprema Corte de Justicia. Saludos, mi querido Francisco, gran. Crearon su grupo SMART, donde ganaron el grupo, él y su grupo ahí de México Unido contra la Delincuencia. Claro. Sí, y en ese camino voy. De hecho, estoy en la misma línea que ellos. ¡Qué bien! Hay muchos mexicanos capaces, inteligentes, preparados. ¿Qué es lo que falta desde tu punto de vista y tu experiencia, Roy, para que todo ese caudal realmente llegue a objetivos comunes que beneficien a México? Es una buena pregunta, porque sí es cierto, México no le faltan talentos. O sea, tanto en experiencia como talentos espontáneos y nuevos que están surgiendo. O sea, hay talento. ¿Hay forma de comunicarse? Sí hay forma de comunicarse. Pero no todos piensan lo mismo. Hay que organizarse, ¿no? Mira, yo estoy en algunos grupos de la sociedad civil donde yo estoy muy contento con los chavos. Los ves y dices, estos no quieren robar. O sea, no son como estos de que van en los partidos políticos porque quieren aspirar a ser como su jefe que tiene mucho lana. No, estos chavos sí ven como vamos a proteger el mundo, vamos a ayudar a la gente pobre, hay que las colonias hacerlas más seguras. Hacen mucha intervención en colonias, en pueblos, porque se sienten responsables del mundo. Y eso te da una esperanza de que en México sí hay gente que quiere hacer cosas, ¿no? O sea, sí hay gente. Ahora, que los oigan. ¿El gobierno los oye o no los oye? A veces le estorban. Porque como no acepta críticas, los gobiernos estatales, no aceptan críticas, pues les estorban. Pero creo que debemos dar más oportunidad. Incluso yo aquí, fíjate, en tu espacio, ¿sí? En lugar de tenerme a mí, podrías tener de veras a uno de estos chavos. No, además de ti. De veras, no, pero de estos chavos que no se tientan ni el corazón, ni les da miedo decir nada. Y no se tientan el corazón. Si hay que decirle tonto a un gobernador, aquí te dicen es un tonto, se lo dicen, ¿no? Porque ni tienen miedo y tienen muchas ganas de que esto cambie rápido, ¿no? Y les preguntas por quién votaste y te dicen no voto por nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el voto lo que los mueve, es como la sociedad, y creo que de ahí pueden surgir cambios importantes. Y los tenemos muy cerca porque, bueno, tus hijas y mis hijos, nuestros hijos, están viviendo esa importante transformación, más allá de que sea la cuarta. Pregúntales de los políticos.
O sea, no, claro. No hay forma, no hay No, forma. pero además estando Sí. en consultas Sí. como la posición menos afortunada o Sí. más criticada, la de los políticos. Sí, mira, yo que me dedico a esto y que mis hijos me oyen hablar todo el tiempo de ellos, algo así, cuando me oyen hablar bien de alguien, hasta se me quedan viendo. ¿Cómo hablas bien de un político? O sea, ¿no? Porque la palabra para ellos político ya no sirve. Ya no sirve. Y no nada más en este ámbito, no solamente en el ámbito de nuestra nación, en muchos otros países. Oye, ve este ejemplo del cambio en los medios de comunicación. Claro. O sea, esto es un cambio importante en los medios de comunicación. Ni duda, por supuesto, y Claro. es una tribuna fundamental. De hecho, se podríamos decir que si esto fuera la política, estamos como candidato independiente. Magnífico. O sea, ¿no? Que no tiene el peso de la negatividad de grandes cadenas, grandes grupos, o sea, ¿no? Es algo independiente, nos estamos comunicando espontáneamente con la gente. No me dijiste, habla bien, habla mal. No, lo que quieras, platiquemos. O sea, no había línea, no hay anuncios, salvo aquí de Aruma que nos está prestando las instalaciones. ¿No? Es decir, es un gran cambio en la comunicación. Y hay un factor que es fundamental y que yo agradezco, y me podría estar aquí con Roy toda la tarde y noche y lo que reste, que es un factor clave, que es la credibilidad que Roy Campos tiene en su trabajo, en su vida. No, pero voy a decirte, hoy la regla de la comunicación no es cobertura, ya no se mide cuánta gente te ve, la regla es cuánta gente te cree, es credibilidad. Y lo que está pasando en este tipo de comunicación es que la gente cree más en esta comunicación, que es más espontánea y ciudadana, que en la comunicación que se ve pagada. Un spot ya no sirve de nada. Tan es así que dime hoy en día, un spot del gobierno de López Obrador a 5 meses de haber tomado posesión, un spot de él que tenga peso, nada, sus mañaneras. No, y por eso va a cambiar la estrategia, va a salir con spots. youtubers, va a Sí. salir a las calles, va a hacer perifoneo que hay que Ya no hay aguantar. spots. No Los sé si spots no entre los sirven. mensajes se compran colchones, esto y el otro, y además hay un mensaje del gobierno de la República. Los spots no sirven porque no se les ve credibilidad. Eso es cierto. Ese Eso el es cierto. asunto. Roy, te quiero agradecer No, al contrario. estos minutos extraordinarios que hemos vivido contigo. Yo sé que la gente que por fortuna recibe muy bien nuestras propuestas, nuestras pláticas, nuestros programas, seguramente ha disfrutado mucho esta charla. ¿Con qué concluyes? ¿Cuál sería el remate con el que hoy cerramos esta charla de viernes? A ver, yo que te diría es, hay que ser positivos. O sea, es cierto, estamos en momentos de incertidumbre, pero todo cambio genera una incertidumbre, todo cambio. Cámbiate de vida, de mujer, cámbiate de trabajo, todo cambio genera una incertidumbre de cómo me va a ir. Pero el cambio, a final de cuentas, es un cambio que la gente eligió porque tiene esperanza que nos vaya bien. Seamos positivos y tratemos de que nos vaya bien. No depende nada más de un presidente o de un gobierno, depende de nosotros. Hay que estar sonriendo, ser amables, de veras, hagamos el cambio nosotros. Querido Roy, gracias, mi reconocimiento, mi admiración y sobre todo pues el saberme como muy, muy, muy gratamente reconocido porque esté aquí. Roy Campos para mí es muy importante. Gracias, Florisa Barquera, que nos apoya siempre en la producción, en todo lo que tiene que ver con el diseño de nuestro espacio, de Yoyi Subaguara y de Faustino Martínez. Más charlas y más temas habrá por venir. Gracias hoy.